digamos, cuando empecé como en todo esto de la salsa, pues me di cuenta de que había más competencias como en todo el mundo y que esto era algo literalmente mundial. Entonces me empezó a llamar cada vez más la atención porque siempre me ha llamado la atención ser constante en algo y porque siento que eso es lo que trae frutos, ¿verdad? Más allá del talento y de todas estas cosas, ser una persona disciplinada trae ciertos beneficios. Entonces, digamos que yo tengo un cuerpo agradecido, por así decirlo, entonces siempre trato de alimentarme bien, pero nunca he tenido la necesidad de hacer una dieta tal cual. Lo que sí es que he tenido que hacer otro tipo de entrenamientos, porque, por ejemplo, en la salsa y en la bachata hay diferentes categorías y dentro de estas diferentes categorías hay categorías donde se utilizan acrobacias, hay categorías donde no se utilizan y a mí me empezó a llamar la atención este tipo de categorías donde hacían acrobacias. Yo bailé aproximadamente 3 años con mi maestro y hasta que se llegó un punto en el que siempre quedábamos ellos le llaman podio porque quedas en primero, segundo o tercer lugar y de alguna manera sentía que tenía que seguir haciendo cosas. Aquí se da la oportunidad de volver a coincidir con otro compañero con el que yo había empezado a aprender estos ritmos y que por diferentes razones nos habíamos alejado del mundo de la salsa, por así decirlo, y volvimos a coincidir otra vez en una compañía de bachata. Y como yo ya lo conocía, se llama José Barrios, surgió la idea de empezar a trabajar juntos después de que yo había trabajado con mi maestro, ya que de alguna manera ya tenía alguna trayectoria, era un poco más fácil ya solo adentrarlo a él y no ser como dos personas ajenas a los ritmos latinos, empezar a entrar, sino que de alguna manera yo ya conocía cómo era este mundo, entonces era más fácil que él ya se agregara. Entonces, él es un bailarín de danza contemporánea y de alguna manera dentro de su danza incluye mucha acrobacia y muchas cosas de este tipo. Entonces yo creí también que era la persona idónea para poder realizar lo que a mí me estaba llamando la atención. Empezamos a trabajar juntos en el 2018, fue nuestra primera competencia, fue un centroamericano y para nuestra sorpresa quedamos en primer lugar, nos atrevimos a hacer acrobacia y cosas así. La primera competencia fue de tirarnos al agua, empezamos a practicar, yo estudio psicología en la Universidad de San Carlos y por consecuencia mis estudios son en el CUM, entonces el CUM tiene varias áreas verdes y como todavía no teníamos un espacio donde ensayar, nosotros empezamos a practicar nuestras acrobacias en el área verde del CUM. Entonces, ya luego de eso vimos que sí era necesario seguirnos entrenando en esto y empecé a asistir a una academia de tricking. Tricking es como una combinación entre artes marciales y acrobacia, por ahí va el asunto, tal vez no lo puedo explicar muy bien. La academia es con los hermanos Tobías y ellos siempre han sido bien, abrieron mucho espacio para que nosotros llegáramos a entrenar con ellos. Entonces me enseñaron a hacer desde mortales, a hacer cosas, entonces ahí teníamos un espacio bastante apto para poder entrenar. Entonces actualmente, pues por la pandemia y todo esto, ya no he podido ir a entrenar, pero básicamente mi entrenamiento requiere de el ballet siempre, porque es el ballet, entrenar siempre salsa o bachata, porque estaba también en compañías de salsa y bailando en pareja de bachata, entrenar acrobacia, tricking, y eventualmente hacer acondicionamiento físico para poder mantenerme, porque no, la resistencia que se necesita no se adquiere solamente así, ¿verdad? Entonces, eso. Un poquito difícil especificar una presentación en sí que haya sido emotiva,
Eh, Siempre hay muchos sentimientos y muchas cosas cuando uno está en el escenario, siempre hay algo que te recuerda, hay la palabra de alguna persona o algo así. A mí algo que me mueve mucho es el contacto con las personas, la manera en la que mi artista, por así decirlo, puede llegar a alcanzar a alguien. Y una presentación que recuerdo muy bien fue con el Ballet Nacional. Fuimos a un departamento, no estoy segura qué departamento fue, y durante la presentación, pues todo se sintió normal, como una presentación, y cuando salimos habían unos señores, como una familia, ¿verdad? Y nos estaban como esperando y se acercaron a nosotros y nos dijeron que muchas gracias, porque el espectáculo que ellos habían visto, jamás lo habían visto en vivo, ellos solo habían visto ese tipo de espectáculos en la televisión. Y para mí ese tipo de cosas son las que me hacen sentir que vale la pena seguir siendo artista, porque llegué, alcancé a alguien y ese lado humano es lo que a mí siempre me va a seguir moviendo para seguir bailando. Eh, con las anécdotas buenas me voy a pasar al lado de latino. Para mí, ahorita, cuando ya empecé a trabajar como con Josué, en las competencias, cuando se va como por partes, y uno gana el centroamericano, después de eso puede ir a competir un mundial y así, ¿verdad? Entonces, por haber ganado el centroamericano, nos ganamos el derecho de ir a competir a un mundial, por así decirlo. Y para mí, la experiencia de conocer a muchas otras personas de diferentes partes del mundo con la misma pasión, por así decirlo, me impactó demasiado, porque yo me recuerdo el día que nosotros teníamos que competir, platicamos con Josué de que fuéramos a entrenar o a probar el espacio a las 7 de la mañana. Nuestra competencia iba a ser aproximadamente a las 10 de la noche. Y las competencias en el salón empezaban como a las 3 de la tarde. Entonces nosotros dijimos a las 7 de la mañana, no creo que vaya a haber nadie. Cuando llegamos, ese salón no tenía ni un espacio así libre para poder practicar. Y cuando nosotros nos quedamos súper impactados, nos dice una persona, estamos haciendo cola aquí desde las 6 de la mañana para poder entrenar. Para mí fue algo muy grande y muy fuerte, porque darte cuenta que de alguna manera hay tanta gente por el mundo apasionada y tanta gente dedicándole tanta vida a su baile, y cuando ya veíamos las competencias te dabas cuenta que en realidad esa persona que estuvo practicando ahí desde las 6 de la mañana era impecable. Y aún así también darte cuenta que todos somos humanos, porque puede existir cualquier error. Por ejemplo, las competencias, que solo tenés una oportunidad, es como una presentación, digamos, pero no te están calificando, pero solo tenés una oportunidad para hacer las cosas bien, y si no te va bien, adiós, hasta el otro año y a ver qué tal te va. Pero para mí el hecho de poder haber convivido con esa gente, saber qué piensan ellos, cómo se mueven, qué es lo que hacen, y darme cuenta que tal vez de alguna manera salirte de tu idea de que tal vez sos alguien de donde venís, pero vas a un lugar donde todas las personas son alguien. Entonces, hay mucho más allá de el baile, de lo que uno puede aportar. Entonces, creo que la unión de todo esto es bien importante. Yo... También en una competencia me caí en último momento, y ese tipo de cosas siempre quedan, pero al final no las logro ver como malas experiencias, sino al final siempre son como experiencias para crecer, porque si se me olvidó algo es porque tengo que ser más cuidadosa, si me caí es porque pues no estaba atenta o algo sucedió o algo así. Quizá lo más importante que me gustaría rescatar es que de una serie de malas experiencias, por así decirlo, yo tuve complicaciones como con mi salud hace como 2 años. Yo tengo algo que se llama síncope, que eso me causa que yo me desmaye en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero me empezó a suceder muy seguido, entonces yo bailaba con mucho miedo
de que eso me fuera a suceder. O sea, yo veía, por ejemplo, a mis compañeros del ballet que ya me habían visto en algún ensayo, yo los veía a ellos así como, se nos va a desmayar, se nos va a desmayar. Y tal vez una mala experiencia es eso, pero por el hecho de no haber podido disfrutar una cantidad de presentaciones por el miedo a desmayarme, por así decirlo. Pero eso de alguna manera se transformó en algo bueno porque partiendo de ahí me he disfrutado cada presentación al máximo.